¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Rodolfo Moreno Manzanaro y esto es Luxury Angels, tu canal inmobiliario donde ofrecemos información y consejos para ayudarte a comprar o vender tu casa. Hoy vamos a hablar de la nueva ley de vivienda en España y os presentamos un vídeo imprescindible si queréis entender cómo va a funcionar. Así que nos hemos propuesto diseccionar la ley para entender su aplicación práctica y en qué consiste y que constituya una guía que podáis ver cuando tengáis necesidad. Para ello hemos invitado a Carmen Pérez Pozo, que nos trae una presentación completa sobre todos los aspectos de la ley que nos atañen. Y si da tiempo al final, incorporaremos las dudas principales que nos plantea la audiencia. Para los que no la conozcáis, Carmen Pérez Pozo dirige el bufete Pérez Pozo, con el que colaboramos en Luxury Angels y tiene una amplia experiencia en el ámbito jurídico inmobiliario, así como en la gestión patrimonial. Vamos directamente con la presentación sobre la ley. Tan solo recordaros que en la descripción vais a encontrar una guía de todos los temas que vamos a ver en la entrevista, así como un link al bufete Pérez Pozo, y que si os aporta valor a la entrevista os pedimos que la compartáis y le deis un like y dejéis vuestras dudas en los comentarios. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Encantada de estar contigo de nuevo. ¿Qué te parece si comenzamos con la presentación de esta nueva ley que tanto está dando que hablar y que tenemos tantas ganas de que nos expliques? Pues venga, encantada. Os tengo que decir que la he puesto así con letras del lejano oeste, del Far West, porque realmente era como, qué miedo, qué nos está pasando, porque no hay que olvidar que estamos en periodo electoral. Y esta ley ha sido un poco arma arrojadiza para todas las elecciones que vamos a tener, las municipales, las autonómicas, las futuras generales, ¿no? Bueno, pues sí que es verdad que es una nueva ley de vivienda. Afecta a la fiscalidad, afecta a la normativa administrativa de haciendas locales, afecta a la ley de arrendamientos urbanos, afecta a la ley de enjuiciamiento civil, es decir, afecta a unas 8 leyes. Entonces, cuando hablamos de la ley de la vivienda, no solamente hablamos de los alquileres. Vamos a hablar de los alquileres, vamos a hablar de los desahucios por embargos bancarios y vamos a hablar de las normas procesales, incluso de las normas que van a regir a partir de ahora las administraciones públicas para la creación de viviendas de protección oficial, de vivienda protegida y de poder solucionar esa necesidad, ¿no? Explicar esta ley es un poco complicada y se ha escrito mucho y se ha opinado mucho y, como os explicaba antes, se ha utilizado como medida electoral. Pero lo que es cierto es que existe una situación concreta en España, que es que la situación actual del parque español de vivienda social es mínimo. Entonces hay 290.000 viviendas de alquiler de titularidad pública. 180.000 son de las comunidades autónomas y 110.000 son de los ayuntamientos. Lo cierto es que eso supone un 1,6% de los 18.600.000 hogares que habitan en España, frente al 15% que ofrecen otros estados de la Unión Europea, como Francia, Reino Unido, Países Bajos, etcétera. Eso lo que provoca es que en España, para que nuestros hijos se puedan emancipar, rozan casi los 30 años, mientras que en el resto de Europa, pues a los 25 ya suelen estar fuera. Entonces, eso es una realidad. Y ante esa situación se tenía que hacer algo. ¿Qué ha hecho el Estado? Pues el Estado ha traspasado medidas que tenía que haber tomado ellos de manera estatal y gestionando bien nuestros recursos, lo ha trasladado y está pidiendo ayuda a través de esta ley a los titulares de viviendas. Entonces, actúa de diferentes maneras. Y lo que está haciendo, la mayoría de la ley lo que habla es de lo que el Estado va a estar, actividades que van a estar haciendo para conseguir aumentar ese parque público. Pero mientras tanto, necesita viviendas en alquiler. ¿Me permites una puntualización, Carmen? Cuando hablas de un 15% en otros países, eso para 18.600.000 hogares estamos hablando de unos 2.300.000 viviendas públicas. O sea, que la diferencia respecto a 210.000 ahora a pues 2.300.000 es muchísima vivienda por construir por parte del gobierno, ¿no? Y eso no se ha hecho. Eso por un lado. Y que luego en España tenemos más de 23 millones de viviendas. O sea, el parque de viviendas es superior a esos 18 millones de hogares. Corrígeme si me equivoco, por ir continuando. No te corrijo, es así. Es decir, supone que la vivienda pública, que tiene que ser, que hasta ahora se ha utilizado
como, bueno, todos conocemos, todos nos acordamos de los pisos de protección oficial que en un momento determinado se liberaron y que entonces la gente que lo había comprado con unas pequeñas cantidades hicieron un negocio especulativo, pues porque consiguieron vender esos pisos a mayor precio. Bueno, por lo que una de las normas que pone la ley es que las viviendas que son protegidas, que son de protección oficial, no pueden liberarse ni pueden venderse a precio libre. Y no solamente estamos hablando de vivienda de alquiler, sino de vivienda de compra. Entonces, claro que tienen que desarrollar muchas viviendas, pero no solamente es la solución de la vivienda en nuestro país, no solamente pasa por el tema de construir vivienda nueva, que por eso hablan de que necesitan unos 10 o 15 años para poder conseguir llegar a los niveles del resto de Europa, sino tenemos otra situación, es decir, las ciudades van creciendo, vamos a megalópolis. Entonces, no podemos solamente centrarnos en crear viviendas en un espacio reducido, sino, por ejemplo, en Madrid no tenéis problemas porque es amplio y van creciendo, ¿no? Pero en Barcelona tienes el mar y la montaña. Entonces, empiezas a hacer que el área metropolitana, que haya buena comunicación, que haya buenos transportes, el conciliar la vida personal y la vida laboral, y facilitarás también el tema de la vivienda. Pero el problema es que estamos en una situación de colapso. Y bueno, y tenemos los políticos que tenemos y buscan las soluciones inmediatas. Entonces, esta es una solución inmediata que carga, sobre todo, sobre las espaldas del contribuyente y del propietario. Muy bien. Vamos a ver cómo carga. Los conceptos. Os decía que la ley modificaba, no es una ley de arrendamientos urbanos, sino que modificaba muchas leyes. Entonces, en los 43 artículos que hay, pues habla de una declaración de buena voluntad del Estado, de la Administración, en el sentido vamos a hacer. Pero realmente lo que modifica son las 8 disposiciones finales. Y modifican la ley de arrendamientos urbanos, la ley de enjuiciamiento civil, la ley del IRPF, cambia las normas fiscales y cómo tributamos sobre los ingresos de los alquileres, la reguladora de haciendas locales para el tema de poner suelo público a disposición, la ley del suelo y rehabilitación, los contratos de crédito inmobiliario y los de crédito con garantía de anticrisis. Es decir, que como veis, no solamente aplica solamente al alquiler, sino también al resto. Entonces, una de las definiciones que hace la ley y que nos ha preocupado mucho es el tema de gran tenedor. Hace muchas definiciones, pero yo creo que lo que más nos ha asustado es ¿voy a ser gran tenedor o no voy a ser gran tenedor, no? Si tengo la casa en el pueblo, mi segunda residencia y 2 pisitos en la zona, ¿me van a llamar gran tenedor? Pues no. Es decir, el gran tenedor es aquella persona física o jurídica que tiene más de 10 viviendas urbanas de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. Es decir, el propietario de un edificio que, sin contar los garajes en los trasteros, lo tiene dedicado a vivienda. Eso es un gran tenedor. El gran tenedor excepcional es cuando de esas 5 viviendas de propiedad, que ahí sí que entra todo, están en zonas tensionadas. Es decir, yo vivo en Barcelona y tengo 5 viviendas de propiedad que están en Barcelona en zonas tensionadas, soy un gran tenedor. Las zonas tensionadas, que más adelante lo explicaré, se declaran durante 3 años, no es de por vida. No es que a partir de ahora... ¿Y qué consecuencias tiene el que mis propiedades estén en una zona tensionada o no? Por otro lado, también es cierto que las comunidades autónomas determinarán las zonas tensionadas. Por lo tanto, va a depender que yo sea gran tenedor o no, si la comunidad autónoma hace esa declaración de zona tensionada. ¿Y dónde tenga yo mis viviendas? Entiendo, Carmen. O sea, siempre. Si ¿dónde tienes tu vivienda? Es decir, si tú tienes 5 viviendas... 5 viviendas en una zona no tensionada y 3 viviendas en una zona tensionada, y yo no sería un gran tenedor excepcional. No. Y además es temporal. Es decir, por lo tanto, no pasamos a ser. Sí que otra de las preguntas muy frecuentes es, bueno, y si yo soy el 50% como mi mujer, mira, por eso os he explicado antes el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es, no van a hilar muy finos, no te lo dice la ley. Pero evidentemente lo que te dice es, tú tienes disposición para sobre 5 viviendas, si es con tu mujer o es con tu hermano, bueno, pues vamos a considerar que eres gran tenedor. Por lo tanto, no vale aquello de que sí que valdría, es decir, yo me quedo 3 viviendas, las otras 3 viviendas para mi mujer, pues mira, ya me quito el problema, o al revés, ¿no? Es decir, que soluciones de este tipo siempre se tendrán que ver en cada caso cuál es la mejor. Muy relativo, y cómo ¿no? Nos afecta. Va a haber movimientos en los despachos de viviendas que pasan a sociedades al otro lado, pero luego todo estamos viendo que es temporal.
Porque una declaración Sí. de zona tensionada es de 3 años y tú puedes decir, no, en esta zona que tenía 3 viviendas, pero ahora ya no es zona tensionada, luego dejo de ser gran tenedor otra vez. O sea, que es muy laxo, ¿no? Sí. Por eso no es cuestión de tomar ni volverse locos y ahora venderlo todo. Ya no me dedico al alquiler porque hay una necesidad real de vivienda de alquiler. Y después, por otro lado, lo que tenemos es que planificar y organizar nuestro patrimonio. Es decir, nosotros en ese servicio Family Office lo que estamos haciendo es, vamos a ver la evolución que va a tener el mercado, vamos a ver dónde tienes que invertir o no y cuándo tienes que desinvertir. Tú antes has dicho una cosa, Rodolfo, que es un dato que yo no tenía conocimiento, pero que ha estado muy bien que lo digas, que el 70%, que la mayoría de gente que tiene patrimonio tiene más del 70% de sus inversiones en ladrillo. Nuestra recomendación es que no más del 60%, pues como tope, porque si no, leyes como este tipo te cambian las normas del juego a mitad de camino y te pueden hacer colapsar, o crisis como la del 2008, o bueno, situaciones como las que hemos vivido, ¿no? Bueno, ahí vamos a dejar a todos nuestra audiencia el link de vuestro despacho, del Bufete Pérez Poza, para quien quiera recurrir a consulta y ajustar su patrimonio, que consulte con vosotros. Muy bien, ¿dónde se aplica? Pues se aplica en territorio nacional, es decir, pero se desarrollará por las comunidades autónomas. Por lo tanto, si mi comunidad autónoma no está por la labor, no me tengo que preocupar. No me tengo que preocupar respecto a la zona tensionada, respecto al resto de zona de apuntes y de normas que dices, sí que me tengo que preocupar. Es decir, sí que cambian los aspectos de la ley, cambian muchas, va a hablar del tema de las subidas y de todas otras áreas. ¿Dónde me preocuparía? Pues está claro. Es decir, en Cataluña seguro que se aplica, porque es más, esta ley es una copia un poco más ligera de la que ya tuvimos en su momento. Entonces, pero en Madrid, pues quizás no. Pero en cada caso, tendremos que ver dónde tenemos las propiedades y dónde vivimos. Entonces, la ley es de aplicación general, cosas como la subida del 2%, del 3% que vas a explicar ahora, se aplica sí o sí, la parte de los contratos, cómo se heredan y cómo se hacen los nuevos, pero luego la decisión sobre las zonas tensionadas, o sea, el ámbito de aplicación, las comunidades autónomas tienen la potestad de aplicarlo, pero hay otras cosas que que es de ámbito nacional. Afectan a todos, efectivamente. Sí, sí. Entonces, otra de las preguntas es, se aplica en toda España, pero además se aplica en las zonas tensionadas. ¿Qué es esto de las zonas tensionadas? Por favor, explícanoslo. Sí, sí. Mira, las zonas tensionadas tienen que cumplir las siguientes circunstancias. ¿Y quién decide que es zona tensionada o no? Lo decide la comunidad autónoma, pero se hace en base al estudio que realiza la Dirección General del Catastro, que depende del Ministerio de Hacienda. Entonces tiene que cumplir dos circunstancias claras. Una, que el coste de la hipoteca o al alquiler, más los gastos y suministros básicos, que son pues, la luz, el agua, internet, sea superior al 30% de los ingresos o de la renta media de la unidad de convivencia. Unidad de convivencia no habla del matrimonio, habla de la unidad de convivencia. Y esto es interesante porque después lo veremos para el tema de familias vulnerables. Entonces, pero además, o pasa esto, o pasa que el precio del alquiler o de la compra en los últimos 5 años ha sufrido un incremento acumulado superior a 3 puntos respecto al IPC de la comunidad autónoma. Y esto lo hemos visto, es decir, alquileres pues que en los últimos 5 años pues han subido un 25%, evidentemente que son 3 puntos más que el IPC, ¿no? En estos dos casos, la Dirección General del Catastro considerará que es una zona tensionada. Y ese análisis que haga, esa declaración, durará 3 años. Entonces, ¿se pueden recurrir? Claro que se puede recurrir. Tú puedes decir, oiga, no, mire, yo creo que usted se ha equivocado en el estudio que ha hecho y yo tengo el piso en esta zona y esta zona no es tensionada. Se puede recurrir, lo que pasa es que los medios para poder demostrar que esa zona no es tensionada es muy complicado. Entonces, yo no iría por la vía del recurso, sino iría más bien por la vía de la diversificación y de pensar que cada 3 años hay esa revisión de los valores. Esta, Carmen, si me permites, la carga media del coste de la hipoteca o el alquiler. O sea, estos son datos que nos sabe la hipoteca de cada uno que va a tomar el INE o la Dirección General del Catastro, has explicado, de estudios de cuánto es el coste de la hipoteca en una zona, pero no con datos reales o con estos datos reales. ¿Sí? Con datos reales, sí. Porque además,
depende del Ministerio de Hacienda. Es decir, ellos hacen una media entre los contratos que están registrados en las comunidades autónomas cuando registramos las fianzas y registramos los contratos, de los registros de la propiedad y además de las declaraciones de renta. Entonces saben perfectamente en qué zona, cuál es la renta per cápita, cuál es el precio medio de los alquileres reales y cuál es el precio medio de la venta. Y en estas unidades de convivencia, ¿quién cuentan? Nos lo vas a explicar luego, ¿verdad? Sí, ¿Quién cuenta la unidad de convivencia? Unidad de convivencia es todas aquellas personas que viven juntas, por lo tanto estamos pareja de 8, grupos de amigos, familia, lo que sea. Unidad de convivencia es si yo estoy viviendo con mis hijos y mis hijos son mayores de edad y tienen un salario, hombre, por la unidad de convivencia estamos cobrando todos. Entonces, esto, claro, esos datos, quien tiene esos datos para poder decidirlo es el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Catastro. De manera individual, conseguir desmontar esa explicación es complicado. Entonces, claro que se puede recurrir, pero lo tienen que hacer pues organizaciones que no sean gubernamentales, pero que sí que tengan acceso, capacidad para sacar esos datos reales, ¿no? Muy bien. ¿Cuándo se empieza a aplicar la ley? Bueno, pues ahora la ley ya está en vigor y ha sido publicada en el BOE. Por lo tanto, pensemos que a final de mayo ya entra en vigor. Y los contratos firmados con posterioridad o los anteriores, es decir, los contratos que se firmen con posterioridad a esta ley, ya se aplica esta ley. Y los anteriores sí se pacta de manera expresa o llegamos a acogernos a la nueva ley porque me conviene, por lo que sea. Sin embargo, los efectos fiscales, porque se ha cambiado la repercusión fiscal, entrará en vigor el 1 de enero del 24. Quiere decir que todos los ingresos que yo tenga durante este año, yo los declararé igual. Eso en este caso es bueno, porque ahora mismo se me está deduciendo el 60% de mis ingresos, si soy una persona física, por lo tanto ya me interesa que todos los ingresos que he tenido durante el 23 solamente declararé el 40%. Y los ingresos que se generen a partir de enero del año que viene, pues entrarán a computarse de la manera que después os diré. Como os decía, la vigencia de la zona tensionada es de 3 años, pero se puede prorrogar anualmente. Es decir, no es 3 años y se acaba. No, si sigue en la misma situación, se puede prorrogar.